Esta mañana de 1 de mayo de este 2020, le agradezco muchísimo al jefe de la unidad de neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía del Instituto Nacional y además profesor de maestría de Ciencias Médicas de la especialización en psiquiatría y de posgrado de neuropsiquiatría de la UNAM. Le agradezco muchísimo que esté aquí en esta mañana con un panorama como el que estamos viviendo, un panorama como el que estamos ahora viviendo. Necesita especialistas, necesita científicos para entender y para poder tener información que nos permita vivir de mejor manera este momento que estamos atravesando. Le agradezco al doctor Jesús Ramírez Bermúdez, que es todo lo que acabo de mencionar y más, que esté en la línea telefónica para hablar precisamente del momento, del tema, de la sociedad, de las personas, de los individuos. Gracias, Jesús, por estar aquí. Bienvenido y buenos días. Al contrario, muchas gracias a ti, Carmen, por la oportunidad de hablar contigo y tu auditorio. Pues Jesús, de eso se trata. En un momento como este, un especialista como tú de la salud mental, de asuntos neurocirujanos, neurología, en fin, el panorama de experto que pueda tener alguien como tú, que pueda entender el tipo de afectaciones, circunstancias, recomendaciones incluso para un momento como el que estamos viviendo. ¿Qué nos dirías de todo esto? Las personas, el confinamiento y la situación que nos trae este COVID-19. Sí, efectivamente es una situación que significa muchos retos a nivel social y también a nivel de la psicología individual de cada una de las personas que componen nuestra sociedad. Los problemas de salud mental en relación con el problema de la pandemia se pueden abordar desde varios puntos de vista. Uno de ellos tiene que ver con las consecuencias directas del virus sobre la salud mental debido a su potencial para afectar el sistema nervioso. Afortunadamente no se trata de una complicación frecuente, pero existe. Hay casos en los cuales hay una afección directa del sistema nervioso, se pueden producir estados de encefalitis con manifestaciones neuropsiquiátricas, hemorragias cerebrales y otros problemas neurológicos directos. Pero quizá hay otros dos problemas que pueden ser más importantes a nivel cuantitativo, digamos, en cuanto al número de personas que pueden ser afectadas. Uno tiene que ver con las consecuencias sobre salud mental del confinamiento, como bien decías. Esto dispara muchos mecanismos de ansiedad, depresión y otras reacciones psicológicas que pueden sobrepasar lo que las personas sienten que es tolerable. Entonces esto vale la pena de apuntarse. Y en segundo lugar sería la cuestión de lo que se conoce como la cuarta ola de la pandemia. La primera ola son las consecuencias directas del virus, la segunda ola tiene que ver con la atención interrumpida de condiciones urgentes que no son COVID, porque las demás enfermedades no se curan mágicamente. La tercera ola tiene que ver con la interrupción de atención a problemas crónicos y la cuarta ola tiene que ver con consecuencias de mediano plazo sobre la salud mental de los individuos por problemas económicos, por secuelas, por la interrupción que se ha hecho del tejido social. Sin duda acabas de mencionar una cosa importantísima, bueno, todo lo que has dicho, pero desde luego aquí, ¿qué tipo de afectaciones son estas que se traducen en qué tipo de padecimientos de las personas como lo planteas? Bueno, pues ya hiciste un mapa. ¿Hasta dónde puede llegar la circunstancia de una persona que se puede ver envuelta en todo este panorama? La inquietud, incertidumbre, a veces miedo, a veces hasta pánico, depende de la persona que le genere la circunstancia desconocida de una nueva enfermedad. Por un lado, si esa misma persona se encuentra en condición de desempleo o de riesgo de desempleo, hay un concepto de pérdida permanente, hay un conjunto de cosas en donde la palabra pérdida es clave. Pierdes movilidad, pierdes libertad de acción, pierdes muchas cosas, ganas otras, si se quiere, también la parte positiva cuando se habla de estar en casa, ¿no? Pero hablamos en esta parte, ahora te pregunto de las partes positivas, pero hablando de las partes negativas, ¿hasta dónde puede llegar una circunstancia? Hagamos el ejercicio, Jesús, un individuo tipo, una historia típica, ¿qué nos contarías? Hablemos de un individuo, de una persona, hombre o mujer, de cierta edad que esté en este contexto. Bien, entonces, como bien decías, desde el punto de vista social hay dos factores de riesgo muy importantes para desarrollar un problema de salud mental. Uno de ellos son las pérdidas y el otro son las amenazas. Y desgraciadamente este cóctel que tenemos hoy en día
social y biológico, pues nos lleva a ambas direcciones. Tenemos pérdidas de movilidad, hay pérdidas económicas, para algunos individuos hay pérdidas de empleo, y la amenaza es constante y además tenemos que lidiar con la incertidumbre, que es algo para lo cual nuestro aparato mental, nuestra psicología social no está muy bien preparada. Entonces, lidiar con la incertidumbre frente a amenazas pues potencialmente graves comporta muchos riesgos para la salud mental, y yo diría que los indicadores quizá más importantes que tenemos que atender son, por una parte, problemas del sueño. Si un individuo empieza a tener alteraciones del sueño importantes, eso puede ser una bandera roja de que hay que buscar atención profesional. La otra situación son estados emocionales como la ansiedad o la depresión. Es normal que todos podamos sentir miedo, es normal que todos podamos sentir cierta desazón, cierto desánimo, pero cuando se integra ya un síndrome de ansiedad o un síndrome depresivo con pérdida del sueño, pérdida del apetito, emociones que llevan al individuo, por ejemplo, incluso a pensamientos de orden suicida, serían circunstancias que ya deberían de encender banderas rojas muy importantes para buscar atención psicológica o atención médica relacionada con estos problemas. Entiendo que el gobierno de México tiene en su página web, tiene una línea de vida para estas circunstancias. Se pueden consultar algunas páginas, como la de la Clínica Mayo, por ejemplo, me parece que es una página muy buena, muy responsable en ese sentido. Y por supuesto hay que estar atentos a situaciones más graves donde se encienden estas banderas rojas, ¿no? Sí, la idea de conversar contigo es justamente que las personas puedan identificar estas banderas rojas, como lo dices. ¿Cuándo es cuando alguien debe decir, aquí hay una bandera roja, algo me está ocurriendo que requiere atención? O atención especial, o atención profesional. Mira, por ejemplo, hablando de casos específicos como lo que tú decías, yo he visto individuos que por sus comunicaciones en redes sociales son conocidos míos, pero donde se ha venido exacerbando el aislamiento. Desgraciadamente, este concepto de distancia social, a mi juicio, y como lo decía el ex rector y ahora embajador ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, quizá debería cambiarse por el concepto de distancia física con cercanía social, con proximidad social, porque a veces se malentiende y muchos individuos se aíslan. En el caso de los adultos mayores, por ejemplo, algunos están teniendo algunas repercusiones sociales del abandono y el aislamiento. Entonces es muy importante a través de métodos digitales y también priorizar cuando sí debemos de aproximarnos a las personas, porque hay individuos que empiezan a tener mucha irritabilidad, problemas del sueño, cambios en el apetito y fenómenos de violencia hacia sus seres queridos o hacia sí mismos. Si alguien empieza a tener pensamientos de hacerse daño a sí mismo, ya sea con autolesiones, ya sea con un exceso de autoagresiones verbales también, que a veces se manifiestan a través de las redes, o agresiones a la familia, como vemos en el lamentable fenómeno de la violencia intrafamiliar, esas definitivamente son todas ellas banderas rojas. Las adicciones también pueden ser una bandera roja muy importante. En esta cuarentena muchas personas empiezan a tener un incremento en su consumo de tabaco, alcohol, marihuana u otras drogas, y también se ha documentado en diferentes partes del mundo un aumento en las prescripciones psiquiátricas, sobre todo medicamentos ansiolíticos como las benzodiazepinas, han aumentado su consumo y rápidamente algunos pacientes lo reportan, ¿no? Que ya no se encontraban algunos medicamentos como el clonazepam, etcétera, así como había compras de pánico de papel higiénico, que sigue siendo un misterio porque ese fue el elegido, pero en el caso de los medicamentos... ¿No lo sabes ni tú? ¿No lo sabes ni tú el misterio del papel higiénico? No, porque yo creo que comporta una simbología muy peculiar, ¿no? Sí, claro, pero que estamos a la espera estamos a la espera de esos grandes antropólogos que nos definen el día de mañana por qué fue esa simbología tan particular, ¿verdad? Exactamente, pero bueno, el papel higiénico merecerá una serie de estudios científicos para saber por qué nos comportamos de esa manera con este tema de, bueno, pues acaparar papel higiénico. Bueno, te dejo seguir con esta explicación, Jesús. Sí, entonces yo comentaba que algunos individuos empiezan a experimentar mucha irritabilidad, el enojo es una emoción normal, pero cuando ya empieza a descargarse en contra de personas que no tienen, por supuesto, ninguna responsabilidad en lo que está pasando, principalmente seres vulnerables como la familia, los hijos, típicamente la pareja. Estas son banderas rojas muy importantes.
personas que empiezan a tener pensamientos de hacerse daño a sí mismos. Por ejemplo, otro grupo de alto riesgo que considero importante mencionar son los profesionales de la salud. Por supuesto, los profesionales de la salud estamos expuestos a un riesgo mayor, y hace poco nos enteramos de este profesional en Estados Unidos, doctora, que cometió suicidio en Nueva York después de haber sido una heroína que había atendido a muchas personas. Pues esto otra vez enciende banderas rojas, ¿no? Entonces yo creo que estamos en la etapa en la que es muy importante priorizar el autocuidado, como lo recomiendo mucho la página de la Clínica Mayo, que tiene guías muy sencillas para entender estos autocuidados, pero también en la etapa en la que tenemos que empezar a cuidarnos todos a nosotros mismos, como grupo, como red, armar una red de apoyo que puede ser digital y presencial también, para cuidarnos a nosotros mismos. En el caso de los profesionales de la salud, estamos tratando de armar esa red de apoyo para que, por ejemplo, los profesionales del campo de la psicoterapia, la psiquiatría, sean capaces de proveer cuidados a profesionales que están en terapia intensiva, que están en los servicios de urgencias y que literalmente están, vamos a decir, usar esa palabra, infectados también psicológicamente. Por último, creo que los medios de comunicación como ustedes pues tienen una labor de alta responsabilidad en buscar un equilibrio entre representar la realidad del problema sin maquillarlo, sin decorarlo, pero también no propagar el pánico, las noticias falsas, pero sobre todo recordemos que para ajustar ese juicio, cada individuo recurre a dos cosas. Uno, es la información que tiene a la mano, que tiene que ser información fidedigna, pero dos, nosotros volteamos a ver lo que hacen los demás. Si los demás empiezan a entrar en pánico, recordemos que el pánico es muy contagioso. En general hay un contagio emocional, no solo en las pandemias, sino en la conducta social y por supuesto en las redes digitales de manera normal. Entonces creo que ustedes también tienen ahí una responsabilidad muy importante y que pues medios como el tuyo realizan en forma muy responsable, desde luego. Pues te aprecio el comentario, Jesús, y todo esto, bueno, nos ayuda a pensar todo este panorama de cosas tan importante. Déjame colocarte en el territorio de las personas que en este momento, bueno, también están encontrando que este aislamiento, pues ofrece muchas cosas positivas. Hay personas que están encontrando esta posibilidad de reencontrarse con la familia o de tener desde luego espacio, tiempo para hacer cosas que no harías de otra manera. Estás revalorando las horas de tu vida porque estás diciendo, bueno, aquí puedo hacer las cosas que no podría hacer si sigo trasladándome de lado a lado, corriendo todo el tiempo, etcétera. Hay también una circunstancia que puede ser bastante positiva en términos de una salud mental, que si bien pueda estar relativamente equilibrada, en este contexto puede reforzar cosas, puede abrir expectativas, puede replantear cosas en la vida de las personas, en su propia salud mental y en la manera en que llevan su propia existencia cotidianamente. Así es, desde luego. Yo creo que ahí mencionas algo muy importante, y es que a veces nos enfocamos demasiado en la parte negativa de esta circunstancia, pero también hay elementos positivos, ¿no? Creo que es una oportunidad renovada para la reflexión individual y para la reflexión colectiva, grupal, social, en términos más amplios, en torno a... Es como si hubiéramos hecho una pausa de pronto, no nos pusieron en pausa y podemos meditar cómo queremos seguir adelante con nuestras vidas, pero también en el gran orden social. Todos hemos visto estas noticias acerca de cómo se ha limpiado el agua en muchos lugares del país, ¿no? O del mundo, ¿no? En Venecia, todos vimos circular esas imágenes. Hay una oportunidad para hacer ejercicio en casa, que es una actividad prioritaria. Hay una oportunidad también para hacer actividad intelectual que normalmente no hacemos, ¿no? Como bien dices, la lectura de un libro, ponernos a escribir, ponernos a hacer un poquito de trabajo científico, académico, intelectual, o del orden que cada quien quiera, ¿no? También de reconectarnos con nuestra espiritualidad, según las creencias y los valores de cada quien, y una oportunidad renovada para reencontrarnos con nuestra familia nuclear, sobre todo quienes a veces llevamos la doble jornada, ¿no? De salir a trabajar, en mi caso al hospital, y cuidar a los míos en casa, pero en general, por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿no? Que ahora pasan más tiempo en casa, pues es una oportunidad muy, muy significativa. Yo creo que hay que valorarla y atesorarla y realmente asignarle un valor, ¿no? Entonces, haces bien en mencionar que también esto tiene grandes oportunidades. Creo que como reglas prácticas se puede en casa hacer ejercicio físico, hacer ejercicio intelectual, tener una práctica afectiva cargada de valores
Y también cada quien tiene que decidir cuál es esa pequeña salida terapéutica que puede consistir desde realmente hacer psicoterapia en línea con alguien o recurrir a medidas de espiritualidad, a disciplinas contemplativas como la meditación, el yoga, prácticas artísticas. Y creo que de eso también se han llenado las redes sociales y eso también es positivo y es algo que hay que rescatar como un aprendizaje. Sin duda, pues de todo esto seguiremos hablando, doctor Jesús Ramírez Bermúdez. Si te pidiera como te pido, ya sé que no estás estrictamente en la parte de recomendaciones, pero en el fondo sí, recomendaciones a la población, recomendaciones pues a la gente que está actualmente en este contexto, como todos, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué le dirías a las personas de cualquier edad en este momento de confinamiento y de COVID-19? Bueno, en términos generales, yo creo que todos tenemos la gran misión de tratar de guardar un equilibrio, o sea, la salud significa el equilibrio y la salud mental también significa un equilibrio, en mi caso entre dos tipos de actitud social muy desafortunadas que hemos visto. Por una parte, actitudes de miedo irreflexivo que llevan a las agresiones al interior de la familia, agresiones a profesionales de la salud, agresiones a periodistas también. Pero por otra parte, tenemos actitudes de irresponsabilidad social, quienes incurren en excesos de confianza, quienes no respetan las medidas elementales de la cuarentena, quienes recurren a noticias falsas o a teorías de conspiración para subestimar y de alguna manera echar por tierra los cuidados que como sociedad estamos llevando. Entonces, mantenernos en un juicio equilibrado en medio de, es decir, que nos aparte de ese miedo irreflexivo y que nos aparte de esas actitudes de irresponsabilidad social. Y ya en el terreno práctico, pues tratar de llevar estos autocuidados, ¿no? Que tienen que ver con tratar de mantener nuestras rutinas, nuestros ciclos circadianos, es decir, los ciclos de luz y oscuridad, pues no desincronizarnos demasiado con ellos. Si estamos teniendo trastornos del sueño, conversarlo con nuestras familias y en su caso buscar atención, tener mucho cuidado con los problemas de las adicciones y buscar estas prácticas que nos alimentan y que nos nutren, ¿no? Y que tienen que ver con prácticas reflexivas, de autocuidados en casa, de cercanía afectiva con los nuestros, y como decía yo, de estas prácticas que pueden ser espirituales, de contemplación, artísticas, que nos alimenten un poco y que nos den esa faceta terapéutica en medio de la pandemia. Ni más ni menos, pues doctor Jesús Ramírez Bermúdez, te aprecio muchísimo estos minutos para conversar con este espacio. Sigamos en contacto si me lo permites, gracias y hasta la próxima. Estamos en contacto, gracias por tu atención. Igualmente, gracias a ti, al médico neuropsiquiatra del Instituto Nacional de Neurología, Jesús Ramírez Bermúdez. Bueno, pues ahí está este panorama que agradecemos nos comparta para este público nuestro.